Bueno, hermanos, quiero que los concentremos al máximo. ¿Cómo dicen amén? Amén. Vamos a poner un video. El video es de una catequesis que dio el Papa Francisco sobre los 10 mandamientos. Noten lo que dice el Papa respecto a los 10 mandamientos. Quiero que lo analicemos y lo asimilemos de una manera correcta. Noten cómo el Papa dice cosas de que no están en armonía con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el video. Queridos hermanos, el segundo mandamiento del Decálogo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la dedicamos al 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Hay más, esa catequesis se trata de 10 mandamientos, pero me llamó la atención. ¿Qué notaron ustedes en el video? Pero, ¿qué mandamiento dijo que era el día de reposo? El tercer mandamiento. Pero según la Biblia, ¿cuál es? Es el 4º mandamiento. El Papa en esta catequesis dice de que el sábado es el día de reposo en Éxodo 20. Pero lo interesante que él dice, nosotros los cristianos guardamos ¿qué? El domingo. O sea, de alguna manera, el Papa en esta catequesis está diciendo que el día sábado es el día de reposo, porque es el día que descansó Dios. ¿Notaron lo que decía él en el discurso? ¿Cuántos pusieron atención? Pero él dice, nosotros los cristianos guardamos el domingo. Y la última parte que habló del 8º mandamiento decía: este mandamiento prohíbe falsear la verdad. ¿Captaron, hermanos? Dice que ese mandamiento prohíbe falsear la verdad. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Falseando la verdad. ¿Notaron, hermanos? Lástima que el video no le dieron todo el volumen, pero yo creo que lo escucharon. ¿Sí? ¿Lo escucharon allá atrás? Ahora, la pregunta que lo vamos a hacer en esta hora: ¿quién le ha dado autoridad al Papa Francisco para cambiar los 10 mandamientos? ¿Quién le ha dado autoridad para poner el sábado como tercer mandamiento? ¿Quién le ha dado autoridad? Nadie. Nadie le ha dado autoridad.
para cambiarlos. Entonces, ¿por qué es que el Papa Francisco en esta catequesis falsea la verdad? Y eso vamos a ver a continuación, hermano. Según la Iglesia Católica, el Papa Francisco es el vicario de Cristo, que representa el representante de Jesús en la tierra. Yo les hago una pregunta. Si este individuo fuese representante de Cristo, no enseñara los mandamientos al revés, porque Cristo no enseñó esa clase de mandamientos, que en lugar del sábado había que santificar el domingo. Entonces este hombre no es representante de Cristo, sino que es representante ¿de quién? De Satanás. Hay dos profecías que nos anuncian que este sistema iba a falsear la verdad. Daniel 7:25, la primera profecía. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, no es que lo iba a hacer, porque si lo hubiera hecho, estuviéramos perdidos también nosotros. ¿Sí? Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Este sistema iba a tratar de cambiar la ley. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿qué? Por Dios. Pregunto, ¿quién es el único que puede cambiar los mandamientos? Dios. Pero si Él los cambiara, significa que Él tampoco es eterno, porque su ley es eterna. Dios es eterno, significa que su ley tiene que ser ¿qué? No los puede cambiar. Pero este individuo que se hace llamar vicario del Hijo de Dios, falsea la verdad y cambia los mandamientos. Inclusive en esta catequesis, él pone el segundo mandamiento como el tercero, que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, los cambia en esta catequesis. Ahora, quiero leerles una cita de una fuente católica. Esto no es fuente protestante, es fuente católica. Así que los que van a ver el video no vayan a decir que estamos inventando o que esto es una fuente protestante. Es una fuente netamente católica. Noten lo que dice. Traducción de Luis Ferrari, Papa II, Pronta Biblioteca Católica, tomo 6, página 55 a la 29. Noten cómo dice: el Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo, la tierra y las regiones inferiores. Pero es que la corona tiene ¿cuántos tiempos? Triple corona. El Papa es como que si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A Él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar aún las leyes divinas. Cualquier cosa que se diga o que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso mismo hace el vicario, con tal que no haga nada contra la fe. ¿Qué está diciendo esta fuente? Que el Papa es como que si fuera Dios en la tierra
y tiene poder para modificar las leyes de Dios. ¿Cómo se llama esto? Blasfemia. Blasfemia. Y saben algo, hermanos, bien interesante, que aún los católicos no saben de esto. No saben de esto. Ahora, vámonos a la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a la inmutabilidad de la ley de Dios. Vamos a ver de que la ley de Dios es eterna e inmutable. Nadie la puede cambiar. Salmo 119, versículo 42. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Puede alguien cambiar la ley? No. Otra cita. Salmo 111, versículos 7 al 8. Salmo 111, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: la obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Para cuándo son los mandamientos? Para siempre, eternamente. ¿Cómo es que el Papa Francisco puede modificarlo? Si la palabra de Dios, y aquí David tenía bien en claro que los mandamientos son eternos e inmutables. Eclesiastés 3:14. Salomón dice, Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios ha hecho es perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre, eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Puede alguien quitar los mandamientos y modificarlos? Eclesiastés 3:14. ¿Puede alguien alterar la ley de Dios? ¿Puede alguien suplantar y cambiar los mandamientos? No, porque la ley de Dios es eterna e inmutable. Inclusive la Biblia dice que Dios tiene una ley perfecta. ¿Qué significa perfecto, hermano? ¿Creen ustedes de que algo perfecto se puede modificar? ¿Qué es lo único que se puede modificar? Algo que sea ¿qué? Imperfecto, que tenga errores. Pero si la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, significa que no se puede modificar. Noten lo que dice Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Es perfecta la ley de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre la pueda modificar? ¿Cómo es posible que un hombre la pueda alterar? Es inconcebible pensar eso, porque la ley de Dios es perfecta e inmutable. Santiago 1:25 dice lo siguiente. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿cómo es la ley? Perfecta. La ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago dice que la ley es perfecta. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco pueda modificarla? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica se tome prerrogativa divina de querer modificar y alterar la ley que es perfecta y que es inmutable y que refleja el carácter de Dios? Inclusive, la Biblia dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Cómo Dios puede eliminar o modificar algo que es bueno? ¿Cómo Dios puede modificar algo que es justo y perfecto? Es inconcebible. Romanos 7:12 dice lo siguiente, el apóstol Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que se puede modificar, hermano? ¿O qué es lo que se puede cambiar? Dígame usted. Algo que sea imperfecto, algo que sea malo. ¿Están conmigo? Dígame usted, hermano. ¿Cuál mandamiento de los 10 nos hace daño para que Dios lo haya modificado? ¿O cuál de los 10 mandamientos es malo para que Dios lo haya modificado? ¿O el Papa lo haya modificado según la Iglesia Católica? ¿Cuál? Ninguno es malo.
Si hubiera uno malo, Papa Francisco tuviera razón en modificarlo. Pero Pablo dice que la ley a la verdad es santa, justa y buena. ¿Saben que estos son atributos de Dios? Dios es justo, sí. Es santo, es perfecto, es eterno. Así es su ley. ¿Y qué dijéramos de Jesús? ¿Acaso Jesús dijo de que la ley se podía modificar? ¿Acaso Jesús vino a esta tierra y anunció en el Evangelio que los 10 mandamientos podían ser alterados y modificados? ¿Saben que ese es el concepto que gira en el protestantismo apóstata? De que Cristo vino a modificar la ley porque la ley nadie la podía guardar. Mientras que otros cristianos dicen de que Cristo vino a abolirla y cambiar los mandamientos. Pero ¿será que eso encaja con las palabras de Jesús? Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. Esta palabra abrogar es anular o aniquilar. ¿Saben por qué dijo Jesús esto? Porque seguramente los fariseos, cuando vieron a Jesús que predicaba el Evangelio, el mensaje, de alguna manera a los fariseos se les vino a la mente que Jesús había venido ¿a qué? A cambiar la ley. Y Jesús, al leer sus pensamientos, dijo esta palabra: no penséis que yo he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, es el tilde más pequeño del alfabeto griego, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Pregunto, ¿Jesús autorizó al Papa Francisco para que cambiara los mandamientos? Según este texto. No. Tremendo, hermanos. Tremendo. Oiga lo que dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 460. La ley de Dios por naturaleza misma es inmutable. ¿Qué es inmutable? No puede ser ¿qué? Cambiada. Es una revelación de la voluntad del carácter de su autor. Dios es amor. Su ley también es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. El salmista dice: tus mandamientos son justos. El apóstol Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como el autor. ¿Hasta cuándo va a durar Dios, hermanos? Es eterno. Existe antes de los siglos. Para Él no se sujeta el tiempo. Él es el autor del tiempo. Él es el creador de todo. Su ley es eterna como el autor. Y aquí va lo interesante, hermanos. Satanás, de alguna manera, está haciendo que los cristianos se unan con él. Y lo que busca Satanás es unificar a las iglesias protestantes con la madre. ¿Quién es la madre? El catolicismo romano. Satanás busca eso, unificar. Y la única forma de unificar al cristianismo apóstata es uniéndolo en puntos comunes de doctrina. Y una de las doctrinas que predican la mayoría de iglesias protestantes es que la ley queda abolida, mientras que otros dicen que Cristo vino a modificarla. Tienen en común esa doctrina las iglesias protestantes. ¿Y de quién la aprendieron? De la madre. Ahí vemos al representante de la Iglesia Católica diciendo herejía. La historia se repite. ¿Saben cuál fue el pecado de los judíos?
Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Los judíos guardaban la ley o profesaban guardarla? Profesaban guardarla, no la guardaban, profesaban. Porque la única forma de guardar la ley es solamente en Cristo, según Romanos 8:1. Los judíos profesaban guardar la ley, amaban la ley. De tanto que amaban la ley, llegaron a aborrecer al autor de ella, a Cristo Jesús, y llegaron a matarlo. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo que amaba la ley, y amaban tanto la ley que los judíos se crearon 600 leyes creadas por ellos mismos que le añadieron solamente al sábado del cuarto mandamiento. O sea, se enamoraron tanto de la ley que perdieron de vista a Jesús. Hoy es lo contrario, pero es el mismo pecado. El protestantismo ama a Jesús, predican a Jesús, hablan de Jesús y creen en Jesús, que es el único Salvador del mundo, pero niegan su ley. Aparentemente es lo contrario, pero es lo mismo, porque cuando se rechaza la ley, estoy rechazando también. Cometo el mismo pecado que los judíos. El protestantismo apóstata ni se da cuenta de ese engaño. Oigan lo que dice esta cita. Conflicto de los Siglos, página 22. El gran pecado de los judíos consistió en rechazar a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno del cielo y de la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavos de Satanás, condenados a sufrir la muerte segunda, se negarían a escuchar la palabra de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguera, extraña infatuación. Tremendo, hermano. La historia se repite. El protestantismo está cometiendo el mismo pecado que los judíos al rechazar la ley. Aparentemente podemos decir que es lo contrario, pero es lo mismo, porque al rechazar la ley estoy rechazando ¿qué? Al autor de ella, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Satanás es astuto para engañar al mundo cristiano. Si ustedes notan, hermanos, el problema del diablo con los mandamientos no es con toda la ley. El diablo solamente odia un mandamiento. El Papa Francisco en la catequesis dice que el tercer mandamiento es santificar el sábado, porque ese día descansó Dios. Pero el Papa Francisco dice: nosotros los cristianos guardamos ¿qué? El domingo. Pregunto, ¿oyeron ustedes que el Papa Francisco dio alguna cita que apruebe que hay que guardar el domingo de hoy? No. El domingo es una institución católica, creada por la Iglesia Católica y justificada por manipulación de textos bíblicos que supuestamente hablan del primer día de la semana como día de reposo. El diablo lo que quiere es desaparecer el cuarto mandamiento que habla del sábado. ¿Saben por qué, hermanos y amigos, el diablo odia ese mandamiento? Porque es el único mandamiento que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra, y el diablo quiere eliminar eso de la mente de las personas. El Papa Francisco dice que los cristianos santifican el domingo. Ahora, hermanos, vendrá tiempo, hermanos, donde por no someterse a este sistema vamos a ser perseguidos. Porque según Apocalipsis 13, ¿quién gobernará el mundo antes de que Jesús venga? Con un falso sistema de nuevo orden mundial. La bestia, sistema papal. Y volverá a perseguir. Hoy a nadie persiguen. Podemos guardar el día domingo o no, o podemos guardar cualquier día y no lo metemos en problemas. Podemos venir el sábado a la iglesia, cantar alegres
y no los metemos en problemas con este sistema. Pero vendrá tiempo donde los meteremos en problemas con este sistema. La pleitesía y el conflicto entre el bien y el mal va a ser solamente por un mandamiento. Oiga lo que dice Conflicto de los Siglos, página 591. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿Qué mandamiento? Sábado. Usted puede platicar con cualquier protestante de cualquier iglesia, si es malo matar, adulterar, robar, hablar falso testimonio, y le va a decir que eso es pecado. Pero háblele el sábado, le va a decir de que eso fue para los judíos y que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El protestantismo apóstata puede estar de acuerdo con 9 mandamientos, pero no con 10. Porque el diablo, el mandamiento que odia más es el sábado. Y mire cómo dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, ¿cuál dijo Francisco que guardaban? ¿Qué día guardaban? Domingo. Mientras que el falso día de reposo, domingo, en observancia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal de evidencia, lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión del poder del mundo, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, ¿recibirá qué? El sello de Dios. El conflicto entre el bien y el mal va a ser por 2 días. ¿Sí? No, hermanos, no se equivoquen. No va a ser por 2 días, sino va a ser por lo que representan los 2 días. Dios no pelea por día, sino por lo que representa ese día. Cuando los cristianos guardan el sábado, ¿qué están reconociendo? A Dios como creador. Porque el sábado eso señala. Guardar un día equivocado, estoy honrando ¿qué? A la bestia. A la bestia. Guardar el día domingo es honrar ¿a quién? A la bestia. Eventos de los últimos días, página 116. Se repetirá la historia. ¿La historia se repite, hermanos? Sí. ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos en los tiempos de los apóstoles? Por obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué se levantó la Inquisición en la Edad Media? Por obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Abel fue perseguido por su hermano y matado? Por obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Jesús fue matado por su propio pueblo? Porque decidió hacer la voluntad de Dios y no la de los fariseos. La historia se repetirá. Aunque usted no lo crea, aunque se burlen los cristianos de que es imposible que vuelva a suceder otra edad media y otra persecución, pero está escrito. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos a que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto en ese día domingo será promulgado en todo el mundo. ¿Quién lo promulgará? La primera bestia, que le ordenará ¿a quién? A la segunda bestia con cuernos de cordero. ¿Para que haga qué? Una imagen de la bestia. Unir al cristianismo apóstata en puntos comunes de doctrina, hermanos, para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, para culminar, ¿usted a quién está dispuesto a obedecerle? ¿A Dios o a los hombres? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Ahí yo creo que ahí no decimos amén, va. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? ¿Estamos dispuestos a
a defender la verdad aún a costa de nuestra propia vida? Si hoy con facilidad quebrantamos el sábado, ¿qué será cuando venga la crisis, hermano? Hoy por un examen o por unos cuantos dólares quebrantamos el sábado, ¿qué será cuando venga la crisis, hermanos? Aferrémoslo a Cristo hoy que hay tiempo, hermanos, antes de que sea demasiado tarde, y podamos denunciar este sistema y podamos decir: no adoraremos tu imagen. Honraremos a Dios, el creador de los cielos y la tierra. El domingo no es día de reposo, ni posee santidad. El sábado es el día del Señor. Y no es el tercer mandamiento, es el cuarto. Hermano, Dios les bendiga, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.